Bienvenidos a Canal 7. Hoy vamos a descubrir cómo algunos matrimonios que parecían de cuento de hadas terminaron en amargas batallas legales. Comenzamos con el divorcio del rey del rock, Elvis Presley y Priscilla. Su matrimonio duró apenas 6 años y culminó en un divorcio amargo lleno de reclamos y acusaciones. Cuando Elvis Presley conoció a la que acabaría siendo la madre de su única hija, tenía 24 años. Ya había grabado 3 discos y protagonizado un par de películas en Hollywood, así que su leyenda tenía ya los primeros capítulos escritos. Lo que no todos recuerdan es que por aquel entonces Priscilla Wagner era una adolescente de 14 años y el romance que comenzaron hoy sería todo un escándalo. Como casi todo lo que rodea al rey del rock, a veces resulta difícil distinguir entre la realidad y el mito, pero una de sus biografías no autorizadas salió a relucir la historia de un hombre con un apetito voraz por las drogas, los regalos fastuosos y el sexo. Los problemas del matrimonio cada vez eran más difíciles de ocultar y todo terminó en un mediático divorcio en el verano de 1972. Lisa Marie se quedó bajo los cuidados de su madre y dicen que a partir de entonces empezó la espiral autodestructiva que acabó con la muerte de Elvis Presley 5 años más tarde por culpa de un infarto un fatídico 16 de agosto de 1977. A continuación, tenemos el divorcio de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Su matrimonio no terminó en cuento de hadas, pero dejó un legado inolvidable. En la realeza británica, el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer protagonizaron una historia de cuento de hadas que terminó en pesadilla. En 1996, después de varios eventos públicos y privados, se divorciaron, dejando al mundo perplejo ante la realidad detrás del cuento de hadas. Escándalos mediáticos y tensiones familiares contribuyeron al colapso de esta unión real. La princesa Diana conoce al ex oficial del ejército James Hewitt, con quien mantuvo un romance durante 5 años. A su vez, Carlos admitió su adulterio con Camilla Parker, en una entrevista televisada con el periodista Jonathan Dimbleby. En 1996 finaliza el divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana. Se acuerda que Diana siga viviendo en el Palacio de Kensington y sea conocida como Diana, princesa de Gales, pero no como su Alteza Real. Se rumorea que su acuerdo de divorcio se cuantificó en 15 millones de libras. 1 año y 3 días después muere en un accidente de coche en París. Siguiendo con las historias de realeza, tenemos a Enrique VIII y sus 6 esposas. En el siglo XVI, el rey Enrique VIII de Inglaterra decidió cambiar las reglas del juego matrimonial. Su obsesión por tener un heredero masculino lo llevó a separarse de su esposa Catalina de Aragón. Sin embargo, la historia alcanza un nuevo nivel de rareza cuando Ana Bolena es ejecutada por acusaciones de adulterio e incesto. Enrique VIII tuvo 6 esposas, ejecutó a 2, Anne Boleyn y Catherine Howard, se divorció de 2, Catalina de Aragón y Ana de Cleves, y perdió una por el parto, Jane Seymour. Fue la infección de una úlcera venosa en la pierna lo que finalmente causó la muerte de Henry en 1547, e irónicamente, fue su hija, Mary, de su primera esposa, quien tomó el trono y más tarde se ganó el apodo de Bloody Mary. Pasemos al divorcio de Kim Kardashian y Kris Humphries. Su matrimonio de 72 días se convirtió en uno de los divorcios más rápidos y más publicitados de la historia. La socialite, modelo y empresaria que se hizo famosa junto a sus hermanas por el programa Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian, se ha visto envuelta en varias polémicas que han llamado la atención de más de uno a lo largo de los años en los que ha sido un personaje público. Uno de los primeros escándalos que tuvo llegó cuando se hizo público un video sexual en el que estaba con su entonces pareja el músico Ray J. El clip se grabó en 2002 pero se hizo famoso en 2007.
luego de haberse casado con el jugador de baloncesto Chris Humphries y dar por terminada la unión solo 72 días después, People señaló que este sería el matrimonio más corto del mundo del espectáculo. La historia de Marie Curie y su amorío con un colega científico nos muestra que el amor y la ciencia no siempre siguen caminos iguales. La vida de los Curie está llena de logros científicos, como ser la primera mujer en recibir el premio Nobel, pero también de tragedias personales. El amorío entre Marie Curie y Paul Langevin se mantuvo en secreto durante algún tiempo, pero finalmente fue descubierto por la esposa de Langevin, quien decidió hacerlo público y presentó una demanda de divorcio. Esto desató un escándalo en la sociedad parisina y puso en peligro la reputación y el trabajo de Marie Curie. Todo ello a consecuencia de su vida privada. Amor y guerra, Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Nos trasladamos a Hollywood para hablar del divorcio de Brad Pitt, primero con Aniston y luego con Angelina Jolie. Su divorcio capturó la atención mundial y provocó un sinfín de titulares. El divorcio de Brad Pitt y Jennifer Aniston en 2005 dejó a muchos fans lamentándose. Se rumorea que la relación se vio afectada por la creciente amistad entre Pitt y Angelina Jolie durante el rodaje de Señor y Señora Smith. Chismes de Hollywood, celos y desafíos personales se entretejieron en esta ruptura de celebridades. Luego, en 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt luego de 10 años de romance y 2 de matrimonio tras una acalorada pelea en un avión privado que viajaba desde Francia hasta Estados Unidos de regreso de unas vacaciones junto a sus 6 hijos. Para finalizar, hablemos del divorcio de Johnny Depp y Amber Heard. Su separación se convirtió en un torbellino mediático que dejó a la audiencia boquiabierta. El juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard fue uno de los más mediáticos de Hollywood. Depp, que conoció a Heard en 2009 y estuvo casado con ella entre 2015 y 2016, presentó una demanda por difamación por $50 millones estadounidenses por un artículo de opinión que escribió la actriz en 2018, en el que se describió como una figura pública que representa el abuso doméstico. El juicio, que se realizó en Fairfax, Virginia, estuvo marcado por acusaciones mutuas entre los protagonistas de Piratas del Caribe y Aquaman, con referencia al consumo abusivo de alcohol y drogas por parte del actor, y donde ambos niegan haber ejercido violencia física, si bien han reconocido las discusiones y el deterioro de su relación. Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida, afirmó Depp, quien también abordó el impacto que tuvieron en su carrera las acusaciones de abuso. Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0.6 segundos eres Quasimodo. En el centro del juicio, además, estuvieron los impactos en la carrera de Depp. Jack Wiggum, manager para acuerdos cinematográficos del actor, testificó que Depp comenzó a perder trabajo después del artículo de opinión de Heard. Heard testificó que el consumo de drogas y los supuestos abusos físicos de Depp la llevaron a solicitar el divorcio de él en 2016, tras poco más de un año de matrimonio. Después de 6 semanas de juicio, a finales de mayo, el jurado de 7 personas en Fairfax, Virginia, declaró a Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación en sus demandas entre ellos. Es importante recordar que en el juicio, Johnny Depp presentó 3 demandas de difamación por un total de $50 millones en daños y perjuicios contra Amber Heard, quien a su vez lo demandó por $100 millones. El 1 de junio de 2022, el jurado falló a favor de Depp en los 3 cargos, otorgándole una compensación de $15 millones en daños. Sin embargo, también falló a favor de la actriz en uno de sus 3 cargos, concediéndole $2 millones. Y ahí lo tienen, 7 episodios de matrimonios que desafiaron la lógica y llevaron a sus protagonistas a grandes escándalos.
Nos vemos en futuros videos del canal 7, con temas y descubrimientos tan insólitos que cambiarán tu perspectiva de la realidad.